Bueno, bueno, pues ya tenemos componente, ya funciona y ahora vamos con la clase abstracta, ¿vale? Que es computador. Y nos dice que es abstracta, aquí tenemos que empezar pues necesariamente pues haciendo el computador. Que lo voy a intentar poner en la parte de abajo de la pantalla para poder, poder ver el diseño. Voy a coger el ratón. Computador. Bueno, creamos la clase computador, nuevo, class, computador. Vale. Finish. Bien, lo primero que tenemos que hacer como computador es una clase abstracta, pues tenemos que poner la cláusula abstract. Se puede poner también cuando lo creamos automáticamente, pero bueno, para que sea más claro, pues lo pongo aquí. Ponemos el comentario de rigor, clase que implementa los datos de un computador. Y ahora, bueno, empezamos con los atributos. Sería sí. Componente no tenía que crear ahora. Sí, pero como hay una herencia, todo esto en verdad es como si fuera una sola clase. El computador. Esto malo como si fuera toda una clase, ¿vale? Todo esto sería como una clase. ¿Qué pasa? Que sobremesa es un caso específico de computador y portátil es un caso concreto de computador. Pero aquí en este caso tenemos que crear primero lo que sería la clase padre. Por eso digo que existe esa excepción, esa excepcionalidad, ¿vale? A la hora de implementarlo. A ver, ya la lié dos partes. Sí. Bueno, creamos el atributo fabricante, private string fabricante, private string procesador. Esto, lo que es la lectura del UML, pues bueno, esto es importantísimo que lo sepáis hacer. Porque luego lo complicado son algunos métodos. Pero bueno, esto que ya que no es tanto de razonar, pues bueno, tampoco cuesta mucho trabajo de interpretar este tipo de diagramas. Y disco duro, private string otros y float precio. Vale. Bueno, estos serían los atributos y ahora vamos con los métodos constructor. Constructor. Vale. Que es un método constructor que en verdad no va a construir nada, que lo único que va a servir es para facilitarle la vida a las clases heredadas. Pues como digo, en una clase abstracta no podemos instanciar, no se le pueden instanciar nada. El método constructor, bueno, pues sería public computador y ahora le pasamos string fabricante, string procesador, in memoria, con esto sí, para que se vea. Esto, como digo, es más tedioso que disco duro, que difícil. String otros y float precio. Y ahora vamos a this
fabricante igual a fabricante, this procesador igual a procesador, this memoria igual a memoria, this disco duro igual a disco duro, this otro igual a otro. ¿Qué? En ese momento que ya no saben ni lo que han puesto ni lo que no. Ni lo que... Puede generar un constructor también automáticamente. Sí, ahí yo creo que sí que se puede hacer. Tiene que haber para mí. Bueno, tampoco es tanto. Bueno, creamos ya está el constructor hecho. Y ahora, bueno, vamos a implementar los métodos. Él muestra características. Método que muestra características del computador por pantalla. Vamos a hablarlo. Public muestra características. Y ahora aquí, pues, nuestra característica, pues vamos a poner una serie de sys de System Out.println. Sería fabricante. Pues si os fijáis, eso más que difícil es tedioso. Fabricante, sys procesador. Más list.procesador. Aquí tenemos memoria. Bueno, aquí vamos a poner un printf. Pues la memoria viene dado en kilobyte, entonces ponemos tanto por ciento b de omega, no es giga, ¿no? Ya la memoria va por gigabyte. GB barra n, y ahora ponemos aquí list memoria syso, y ahora disco duro igual tanto por ciento de, vamos a darle un terabyte barra n toma disco duro, otros, más dis.otros, y ya por último el precio. El precio sería tanto por ciento punto 2 f barra n, y tenemos que poner y ahora ponemos list.precio. Vale. Aquí hay algo que no, el printf, este printf. Bueno, y ahora le ponemos aquí pues una especie de cenefa. Ponemos aquí una de asterisco y luego aquí le vamos a poner una de guiones, que por si, bueno, hay que añadirle más información. Seguro que sí. Vale. Bueno, pues ese sería el muestra característica. Ahora tendríamos el get precio, método que devuelve el precio del ordenador. Sería public float get precio return this precio. Fijarse que el código, lo que es código,
esto en comparación con lo que vimos en el primer trimestre, pues no tiene mucha complejidad. Pone print F y ¿qué es más? Lo monstruoso que parece el de esto, lo que sería el gráfico que otra cosa. Bien. Vamos a... Y ahora tenemos aquí dos métodos abstractos, ¿vale? El consulta precio, que sería método que consulta el precio total del ordenador. El precio es el precio del componente. El get precio es el precio del ordenador, pero de la caja. Del ordenador en sí, de la placa base con todo esto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el get precio? Porque claro, y el consulta precio? sí, porque el consulta precio ya es el precio total. Que el precio total te va a depender de si es un ordenador de sobremesa con todos sus componentes. ¿Vale? Del componente X. Exacto, o de portátil, que por ser portátil, un portátil como todas estas cosas lo tienes en miniatura, pues te suele salir un poco más caro, ¿vale? Será pues en función de las pulgadas, más caro, no, más pequeño no, en este caso sería por el tema de las pulgadas de la pantalla, ¿vale? Y de lo fino que sea, ¿no? De ultraligero, si es una tablet, ¿vale? Y bueno, en función de esto, pues va a tener un precio u otro, te va a determinar el precio total. Claro, pero hacen lo mismo los métodos. ¿Qué? No, me pensaba que los métodos eran casi. Sí, no, este te devuelve eso, el get precio, el precio este de aquí, y ya de lo que sería la parte básica del computador. ¿Vale? Entonces, claro, como eso depende, el consulta precio, depende ya luego de qué tipo de computador sea, pues no puedo escribir el código. Entonces, es un método que es abstracto. Lo ponemos como public abstract, ¿vale? Consulta precio, devuelve float, consulta precio, ¿vale? Y le ponemos punto y coma, ¿vale? Decimos que es abstracto y lo hacemos así. Como no sabemos escribirle el precio, pues decimos que es abstracto y ya está. Luego eso me va a obligar a luego sobreescribirlo, que las clases hijas lo sobrescriban. Y el consulta peso, que consulta el peso del ordenador. Public abstract float consulta peso. Me pasa lo mismo, ¿eh? Dependiendo de lo que sea, pues tendrá un código, tendrá otro, ¿vale? Pues bueno, pues se queda así, ¿eh? Los métodos abstractos, pues lo ponemos como abstracto, terminamos en vez de abrir el bloque de instrucciones, pues ponemos un punto y coma y ya está. Y esta sería por la clase abstracta. Aquí tengo, me he olvidado el método, lo que devuelve, voy. Ahora, ¿puedo probar esta clase? Pregunta. ¿La podría probar? No, porque no tiene los abstractos, no hacen nada. Claro. No puedo probarla. ¿Por qué? Porque no puedo instanciar objetos. ¿Y por qué no puedo instanciar objetos? Porque como es abstracta, hay código que no está terminado de hacer. Es decir, si nosotros intentáramos aquí instanciar un ordenador, un computador, igual a new computador, fijarse lo que bueno, aquí habría que pasarle, pues, bueno, voy a pasarle todos los perejiles. Sería el fabricante, procesador, memoria. Sería un computador, por ejemplo, Dell, con un Intel i5. Lo siguiente, la memoria, vamos a poner 8 GB de memoria. 2 teras de disco duro. Otro, ¿qué le podemos poner de más? ¿Qué? Tarjeta de sonido, una Sound Blaster.
Y lo último que era el computador y el precio. Vamos a poner que valga, pues, por ejemplo, 1.034 euros. ¿Vale? Si intento hacer esto, fijarse que no me deja, me da aquí un error. Me dice, no se puede instanciar el tipo computador. Me dice que computador no se puede instanciar. ¿Por qué? Porque es abstracta, ¿vale? Bueno, para probarlo pues me voy a tener que esperar y hacer las clases hijas. Pues bueno, pues vamos a crear otra clase. Vamos a crear la clase portátil. Venga, que es más fácil. Aquí, ve. Creamos aquí una nueva clase. New class. Será clase portátil. Y ahora me queda así. Falde la batería. Bien. Ahora tenemos que decir que la clase portátil hereda de la clase computador. Una pregunta. Sí. Para el doble clic, en plan, para hacer una print F y formatear un doble, ¿Y formatear un qué? un doble. Un double con un print es lo mismo que el float. Es lo mismo. Ahora se utiliza la F. Fijarse que ahora yo he puesto que hereda de computador y fijarse que aquí me da un error. ¿Por qué? Porque me dice que tengo que implementar métodos abstractos. Si yo lo corrijo, añadiendo los métodos que no están implementados, no sé si esto os recuerda algo. A lado de la pizarra, ¿os acordáis de la pizarra? Que al inicializarlo, pues teníamos que sobreescribir el método pintar. Pues aquí nos ocurre lo mismo. Aquí tenemos que estamos obligados a sobreescribir consulta precio y consulta peso, ya que hemos dicho que son abstractos. ¿Qué? Que me da error para poder coger los métodos de actuales. Bueno, te da error aquí, pero ya tú le das... No, sí, le doy a la bombillita Sí. y me pone lo de error. No se pueden implementar los métodos que faltan, porque existen errores de compilación o el project build. A ver si tiene... No resuelve todas las defensas. Espérate, vamos a ver. Portátil, te le quedó bombillita. No le doy aquí. Hazle un implemento un método. No sale. Bueno. Bueno, aquí también te da otro error de constructor, pero bueno, ahora ya vamos ahí, cuando lo creemos los constructores, pues ya me desaparecerá. Vamos a poner aquí, bueno, el comentario clase para implementar en un portátil. Y bueno, necesito aquí un tipo enumerado, con un ultraligero, ligero y table. El tipo de portátil, lo voy a llamar T portátil. Vamos a crear un nuevo en tipo enumerado, arriba en un, ¿vale? Se va a llamar, vamos a bautizarlo como TP, tipo de portátil. Es bueno pues no utilizar nombres muy largos porque si no... Y ahora esto puede ser ultraligero, ligeros, ligero y table. Vale. Bueno, pues ya tenemos mi tipo enumerado. Bueno, con esta herramienta pues es fácil de crearlo. Y ahora los atributos
pues van a ser pulgadas, las pulgadas, private in pulgadas, private TP, el tipo, ¿vale? Aquí pone como string, pero bueno, decía el enunciado que había que hacerlo tipo numerado. Y luego tenemos pues la batería. Private string batería. Esos serían los atributos y ahora vamos con el método constructor. El método constructor, el constructor copia, que bueno, esto puede ser como un tren de mercancía. Public portátil. Y ahora bueno, aquí tenemos que llevar, esto es como el karma, ¿no? Que lleva todo lo del ordenador aquí arrastrándolo. Vale, ordenador. Metemos aquí en portátil. Y ahora le ponemos ahora los propios de portátiles, que serían in pulgadas, TP tipo y string batería. Vale. Sí, TP es mi tipo, el tipo de portátil, que se llama así el... Y ahora aquí tenemos que invocar al constructor, ¿vale? Que para eso lo hicimos en su día. El constructor super, pasándole el fabricante, procesador, el otro era la memoria, disco duro, el otros, el precio. Y ahora vamos con las pulgadas, el tipo y batería. El orden de los da igual. ¿Qué? El orden da igual. No, el orden lo tiene que poner en el orden en el que tú lo has declarado en el de hecho, si no, porque tú esto en verdad lo puedes llamar como te dé la gana. Ah, el super, sí. Sí. Aquí me he pasado yo metiendo cosas. Me emociona metiendo aquí. Ajá, ya tenemos aquí el super. Y ahora aquí estos, eso lo tengo que asignar al dis pulgada igual a pulgada. Dis tipo igual a tipo. Y dis punto batería igual a batería. Vale. Ya tenemos el constructor hecho y ya el error este de aquí arriba pues ya me ha desaparecido, ¿vale? Al crearle el constructor. Y bueno, ya lo que tengo que hacer es el método toString. Bueno, tengo que el consulta precio. Bueno, vamos a hacer aquí el toString y ahora vamos con los métodos que hay que sobreescribir. Método que devuelve los atributos en una cadena. Sería esto, escribimos override y ahora escribimos el método toString. Sería public string to string y ahora return sería tipo batería pulgada. Vamos a hacer un string.format y le pasamos pulgadas, dos puntos, tantos por ciento de, le ponemos, vamos a ver, la doble comillita, comilla, vamos a ver, le ponemos aquí la comilla, el símbolo de pulgada, sería el tipo, dos puntos,
tanto por ciento S, pues va a ser la cadena del tipo enumerado. Y luego ya por último tenemos la batería. Batería, 2 puntos, tanto por ciento S. Y ahora aquí le tenemos que pasar el dis.pulgada. Aquí le dis.tipo. Y ahora punto. El nombre, que me aparezca el nombre del tipo del ordenador. Eso lo trae incorporado los tipos enumerados. Y por último, dis.batería. Vale, pues ya tenemos mi toString. Y ahora el consulta precio. Fijarse que todavía no he puesto ni un for ni un if. Es todo. Lo que pasa es que es tedioso. Vamos, un examen como este no creo yo que lo ponga. Porque no. Yo creo que se pierde demasiado tiempo pero bueno. Consulta precio. Pues ahora aquí pues tengo que calcular, pues me tengo que inventar, pues bueno, inventar no, me parece que me daba el enunciado pues una tablita. Bueno, ya empezamos con lo que hay que codificar. ¿Vale? El consulta precio, pues aquí me decía el precio y peso del portátil se calcularán mediante la siguiente fórmula y tabla de coeficientes. Es decir, aquí tengo... ¿Qué? Con switch. Pues vamos a crearnos esto vamos a borrarlo. Vamos a poner aquí el comentario. Método que calcula el precio del portátil. Aquí vamos a crearnos el float precio. Y ahora vamos a utilizar un switch. ¿Vale? Switch dis.tipo, función del tipo de portátil, pues si es ultra ligero, el precio coeficiente, case ultra ligero, pues entonces aquí tenemos que poner la llave. Cerramos aquí la llave. Si es ultra ligero, pues el precio. O vamos a poner un coef. Vamos a crearnos un coef. Float precio, coef. Si es ultra ligero, el coeficiente es igual a 0,2. Aquí hay varias formas de hacerlo. Hay también una forma más facilita o con menos código. Este sería con el case ligero, pues coeficiente es igual a 0,5 F y case tablet coef igual a 0,1 F. Calculamos el coeficiente, el precio yo creo que no hace ni falta declararlo. Esto lo tengo que inicializar a algo. Y luego devuelvo pues la formulita. El precio que serían 300 más pulgada. Sería la pulgada menos 15 por 10 más el coeficiente, ¿vale? Sería... Bueno, pues este sería el método consulta precio. Hay otra forma que se puede hacer utilizando tablas.
Otra forma alternativa, la voy a poner aquí abajo, porque voy a dejar esta, la del switch, pero bueno, si queréis ahorraros código, pues otra forma alternativa pues sería creando una tabla float coef, que el coeficiente sea una tabla, igual, y ahora ponemos los diferentes coeficientes, 0.2, F, 0.5F y 0.1F. Ah, porque ya existe. Vamos a poner COE. Ahora peor. ¿Qué dice? Ah, bueno, claro, porque he puesto aquí el reto. Vale. Me declaro la tabla, ¿vale? Y ahora sencillamente pongo aquí el return. Y aquí donde pone coef, pues pongo coe. Y ahora le indexo el tipo de portátil punto ordinal. ¿Vale? Con el ordinal. Esto sería una forma con 2 líneas de código. Fijarse la potencia que nos dan las tablas. Con 2 líneas de código, pues lo tendría resuelto. Me ahorro un switch. ¿Qué he hecho? He metido todos los coeficientes en una tabla. Y ahora esta tabla lo indexo por el tipo ordinal. El tipo ordinal, esto me va a devolver 0 si es ultraligero, 1 si es ligero y 2 si es estable. Me devuelve el número de orden en el que están los diferentes elementos del dominio del tipo de datos, ¿vale? Pero bueno, es más claro hacerlo utilizando el switch, pero bueno, esto, bueno, pues os dejo caer para que sepáis que existen también estos artificios, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo así, que es más claro, se ve más claro con switch, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a hacer lo mismo pues con el peso, ¿vale? Con el peso pues me tengo que crear. Esto es consulta el peso de portátil. Me creo una variable que sea el peso, que es entero, ¿no? Peso, yo creo que me parece que es entero, no float. No hace falta el peso. Es coeficiente, es lo mismo que antes, coeficiente igual a 0. Este coeficiente me parece que es entero. ¿Vale? Sí, es entero. Y hago, bueno, pues 3/4 de lo mismo. Hago mi switch. Y en el switch, pues si es ultraligero, pues coeficiente va a valer, en este caso, 50. En este caso me va a valer 60. En este caso me va a valer 70. ¿Vale? Y ahora aquí meto la fórmula. Sería 1 más 10.pulgadas menos 15 y por 0.1 más el coeficiente. Pues. Y ahora esto, pues, vamos a ver, de doble a float. Aquí tengo que poner esto, decir que es un float, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues ya tengo, así que ya tendría yo, pues, mi clase portátil hecha, ¿vale? Metiendo, pues, esa formulita. Vamos. Y bueno. Y ahora, pues, bueno, ya podemos probarla. Esta clase ya sí se puede probar. ¿Qué? No, si le puedes dar partido. Sí. Me está dando ese error. Que hay algo que tengo mal, se me ha apagado. ¿En consulta precio? No, en el perfil.
Mira a ver si se corresponden Sí, no, estoy viendo, no tengo pulgada. los tipos. No. Lo tengo igual o que pasa. Ah, no. Pero lo que pasa es que me sale todo en negro, debe salir así. Espera. Sí, por ahí. A ver, ¿has puesto el texto de escape de Las comillas. No. un momento, mira qué es lo que te dice. Múltiples marcas articulares. Claro, es todo. Claro, Sí. En la comilla no. Esto está puesto comillas, pulgada barra comillas y ahora no ha cerrado las comillas. No, esta es la comilla de pulgada. Batería y batería. Aquí cierra. Vale, pero. Es que la barra ese es el carácter escape. Esto es para que me aparezca una comilla en la pantalla. ¿Vale? Bueno, ya portátil ya sí se puede, sí ya podemos nosotros probarla. Podemos utilizar portátil en vez de computador. Ponemos aquí portátil, PT, new portátil. Y ahora, bueno, le pasamos todo lo del constructor y ahora le tenemos que añadir las pulgadas, que serían, por ejemplo, de 13 pulgadas. El tipo será TP, punto, vamos a poner ligero. Y el otro parámetro era la batería de níquel cadmio. Y bueno, y ahora ya podemos, bueno, calcularle el precio. Bueno, aquí en el toString me ha faltado una cosa. En el portátil, en el toString, aquí el hecho, el toString, tenemos que añadirle el toString también heredado del padre. Tenemos que hacer un super. El padre tenía un toString, punto toString, y le concatenamos ahora las cosas del hijo, ¿vale? Yo me parece que el computador tenía su propio toString, ¿no? Creo recordar, ¿no? ¿O era muestra característica? No, no tiene toString. Pues tendríamos que hacérselo, ¿vale? Tendríamos que hacerle el toString al padre. Pues vamos a crearle al computador el toString. Método que devuelve los atributos en una cadena. Aquí tenemos override public string toString. Y ahora aquí hacemos un return y ahora devolvemos todo en una cadena. Sería string.format. Ahora empezamos. Fabricante. Los puntos. Tanto por ciento S. Procesador. Dos puntos, tanto por ciento S. Memoria. 2 puntos. Guión. Tanto por ciento D. Disco duro. Tanto por ciento D. El otros tanto por ciento S y el precio. 2 puntos, tanto por ciento, punto 2 S.
ponemos, vamos a poner 5. Y ahora ponemos aquí pues los diferentes argumentos. Los argumentos van a ser el dis fabricante, dis procesador, dis memoria, dis memoria disco duro, dis punto otros y dis punto precio. La verdad es que el ejercicio largo es. Bueno, pues vamos a seguir con mis pruebas. Ya tenemos definido el portátil, pues bueno, pues ahora vamos a mostrarlo por pantalla. PT, mostramos todas sus características por pantalla. El precio, vamos a mostrar el precio. System out print el portátil, vale, ponemos tanto por ciento punto 2 F euro barra N y llamamos a pt.consulta precio y ahora print F, vale. Y ahora hacemos lo mismo con el peso. Vamos a copiar y pegar. Control C, Control V. El portátil pesa. Bueno, ponemos el mismo formato. Consulta peso. Y bueno, y ahora podemos mostrar, pues, por ejemplo, los datos del muestra características, ¿vale? Que implementamos antes, pues bueno, pues lo podemos mostrar. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Le damos a play y bueno. Fijarse que es tedioso, pero bueno, normalmente suelen compilar muy fácilmente. El peso no está. En peso, no, ¿en qué está el peso? Pesa 60. Ya, la verdad que sí. Está en, Importante. Eso porque no puede ser una fórmula muy rara. sí, eso es por la fórmula, sí, eso. Tiene que hacer uno ir al gimnasio para coger. Es igual que una persona. No, los antiguos eran así, ¿eh? Pero 60 kilos no pesaba. No, hombre, tanto no. 5 kilos es mejor que 60, ¿no? No, eso es demasiado, pero bueno. Vamos a poner este café, vamos a poner gramos. Y vamos a poner gramos. ¿Vale? Vamos a ponerlo a 100 gramos. 60 gramos, bueno, ya. Y ya es muy poco también. Bueno, pero es que es un portátil ya. Que no hay nada dentro, ¿no? No hay nada La dentro. carcasa. Sí, pero ahora eso será por la fórmula, no estamos finos. Bueno, pues ya estaría, bueno, una parte ya hecha. Ahora, bueno, lo que pasa es que ya va a tocar para la clase, para el final de clase. Y ahora, pues lo que tendríamos que hacer, pues sería lo mismo, pero con el ordenador de sobremesa, ¿vale? Eso, como digo, un ejercicio, la verdad, bastante tedioso, ¿vale? Tendríamos que hacer esto, ya lo haremos ya el viernes, ya en 3 minutos pues no daría tiempo. Aquí tendríamos que sobreescribir nuestras características, ¿vale? Mostrando por la de los componentes y bueno, y ya por último pues haríamos estas 3 clases, que ya eso lo haremos el viernes. Vale, bueno, lo importante es que hayáis visto pues cómo se crea una clase abstracta, ¿vale? Y de la clase abstracta, pues bueno, que nos sirve pues para reutilizar el código tanto en portátil como en sobremesa.
Y bueno, vamos a dejarlo así, ya continuamos el próximo. Vamos a detener la grabación.